Joaquín, buenas noches. Bienvenido, Joaquín. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. No, y en la biblioteca, Hilario. No, calla boca. En la biblioteca, Así es. gusto, tranquilo. No hubo cenita de viernes, Joaquín. No. Estamos tranquilos por el viernes de hoy. Tranquilos. Joaquín, ahora sí, platícanos esa bomba, pues es una fecha trágica, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y además ahorita estamos también, pues además conmemorando esos 78 años de aquel 6 de agosto del 45. Bueno, en cartelera se encuentra una película Sí es cierto. que dice todo el mundo que es extraordinariamente buena, Oppenheimer. Ya escuché. Oppenheimer, basada en un libro de un norteamericano que se llama Prometeo Americano, que es la vida del físico norteamericano, pero también todas las vicisitudes que tuvieron que ver alrededor del proyecto Manhattan, ¿no? Que lo desarrollaron aquí cerca, en Álamo Gordo, Nuevo México. Okay. Bueno, el 6 de agosto, efectivamente, como decía Hilario, se inician 3 días funestos para la vida del mundo y además que cambió radicalmente el escenario bélico a partir de esos días. Hablo del 6 de agosto del 45, cuando un avión norteamericano de nombre Enola Gay, en honor a la mamá del piloto, que así se llamaba, lanza la primera bomba atómica sobre una ciudad japonesa que se llama Hiroshima. La relación de por qué Hiroshima, por qué la escogieron, a pesar de que los Estados Unidos tenían un programa de bombardeo muy intenso de las poblaciones japonesas, es porque Hiroshima presentaba las condiciones de una ciudad plana y ellos querían ver el efecto devastador de una bomba que hasta esa fecha no se conocía. Hay que remontarse un poco al proyecto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había desarrollado la investigación nuclear prácticamente para contener a los alemanes. La idea inicial era lanzar la bomba en Alemania para acabar con el ejército nazi. Lo que sucede, acuérdense que primero viene la rendición del ejército nazi en mayo del 45, y prácticamente a pesar de la derrota alemana y la destrucción de Alemania, se salvan de que en su territorio cayera esta primera bomba atómica. Hay que recordar que también los alemanes tenían un proyecto nuclear, habían estado avanzando, pero no lograron concretarlo como lo hicieron los norteamericanos. Y también hay que ver que los norteamericanos también llegaron a la fabricación de la bomba porque además de que se llevaron a grandes científicos como Oppenheimer, que lideraba el proyecto, Niels Bohr, un hombre también muy importante en este tipo de cuestiones de la física, Enrico Fermi, un italiano, y con la ayuda de Canadá y de Inglaterra. Ellos hacen el primer ensayo, que se llamó Trinity, lo estallan un mes antes, para que vean los tiempos, qué tan ajustados estaban. Un mes antes, Oppenheimer detona por primera vez la bomba atómica en Nuevo México, y al mes siguiente, aquel 6 de agosto de 1945, sale un avión a las 8 de la mañana. Los japoneses detectan el avión, sospechaban que iba a bombardear la ciudad con bombas convencionales, por decirle así, pero los pilotos estaban más o menos informados. Básicamente el capitán lanza la bomba en Hiroshima y 600 metros antes de llegar a la superficie, la bomba estalla. La devastación es terrible, espantosa. Se calcula que 160,000 personas mueren en el acto. El gobierno japonés y el ejército japonés se queda pues, sin saber qué pasaba. Básicamente ellos no lograban entender qué había sucedido. Ellos pensaban que había sido una bomba, al menos el alto mando japonés, pues de dinamita.
pero sin embargo había físicos japoneses que entendían lo que había sucedido y no fueron escuchados de inmediato. A pesar de que hicieron el intento por comunicarle a la superioridad militar e incluso al gobierno japonés lo que estaba sucediendo, no lograron hacerlo y no entendían el alto mando militar japonés qué había sucedido, por qué esa devastación tan terrible. Aún así, los norteamericanos a los 3 días siguientes deciden lanzar la segunda bomba. La primera, ellos la bautizaron muy al estilo norteamericano como Little Boy. La segunda, que la primera era de uranio, la segunda era de plutonio, más potente que la primera, incluso con una forma más redonda. Ellos la bautizan con el nombre de Fat Boy o niño gordo. El avión sale también rumbo a Japón. Los japoneses ya estaban muy alertas y cae sobre Nagasaki, también provocando una devastación terrible. Fueron 3 días espantosos. Después de la segunda bomba, Japón prácticamente decide rendirse, y regresando al escuadrón, los mexicanos estaban ya combatiendo, inician los combates en junio, estamos hablando de agosto, en junio, pero básicamente en apoyo al ejército norteamericano en Filipinas. Quizá la batalla más importante en la que participó este escuadrón mexicano fue la de Luzón. Sin embargo, no fueron ajenos a lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque se intensificaron las misiones, porque había japoneses dispersos en todo lo que es esa zona del Pacífico. En las Filipinas estaban combatiendo como si no hubiera pasado nada. Siguieron combatiendo, el ejército norteamericano siguió presionando y es donde entra el escuadrón 201. Por la parte norte de Japón, lo que es Manchuria, el ejército soviético invade precisamente para atacarlo por todas las vías y lograr la rendición. El escuadrón 201 tiene una intensa actividad esos meses hasta la rendición en septiembre. Tiene una cantidad de misiones importantísimas. El mismo general MacArthur lo reconoce. Uno de los comandantes del escuadrón 201 era sonorense, Alberto Salido Beltrán, nacido en Álamos. ¿Sí? Nacido en Álamos, y además era uno de los principales comandantes del escuadrón. El escuadrón se conformaba de 25 aviones Thunderbolt y 300 personas entre pilotos y personal. Las bajas desafortunadamente sucedieron. Uno fue derribado en combate, otros se quedaron sin gasolina en medio del océano y se perdieron. Entonces fueron alrededor de 6 bajas las que sucedieron. Sin embargo, se calcula que las misiones y las bajas que ellos hicieron, se hablan incluso de números de más de miles, porque los japoneses estaban en distintos reductos en Filipinas y en otros lugares de ese Pacífico, y además ellos combatían a la par y a las órdenes del ejército norteamericano. En Japón las cosas habían empezado a cambiar. El emperador se comunica. El emperador en Japón no era un emperador como nosotros estamos más o menos habituados a ver, era casi una deidad. O sea, pues era un asunto. Ahora estamos acostumbrados a eso. Así es, ¿no? Pero en Japón no, Hirohito era casi una deidad. La gente incluso al pasar Hirohito la gente agachaba la cabeza para no cruzar la mirada con el personaje, le tenían un respeto enorme. Hirohito lo hacen y lo obligan a firmar la paz. La superioridad japonesa también. El mariscal Tojo es condenado a muerte y es ahorcado después por crímenes de guerra. Y aún así, una parte de esa zona de Filipinas y de esa zona de Asia, los japoneses siguieron combatiendo a pesar
de que ya no tenían comunicación con el alto mando, pero también a pesar de que se habían rendido. No sé si ustedes recuerden que todavía en los años 70 llegaron a encontrarse soldados en combate. Así es. Escondidos, sí. Escondidos, claro. pues no sabían que se habían rendido No sabían que había acabado la guerra. y tenían orden de No estar sabían que había peleando. acabado la guerra. Y ellos eran leales al imperio y leales al heroíto, y en fin, es una cosa muy, muy interesante. Esos años fueron definitorios precisamente para la actividad bélica, pero también fue la última parte de la guerra porque el escenario, como platicaba ahorita Hilario, pues se movió de Europa, se cerró ese escenario bélico, pero sin embargo lo que es el Pacífico no se había parado en los combates que habían iniciado desde antes. Japón tenía una posición imperialista en la zona. Acuérdense ustedes que había enclaves europeos. Vietnam era una colonia francesa. Y otras partes de esa zona de Asia, tanto los europeos como los norteamericanos tenían intereses. Todo esto se había roto con el ataque a Pearl Harbor en diciembre del 41. Y entonces, a partir de ahí, la realidad es que el combate contra los japoneses fue muy complicado, fue muy difícil, y además el escenario era gigantesco, más grande que en Europa. Si ustedes ven las dimensiones que hay entre Filipinas, las islas que están en esa zona, Guam y todas, y además Japón, el escenario era muy complejo, y la decisión de Truman fue precisamente aventar desafortunadamente la bomba atómica para contener y acabar con las ansias bélicas de Japón. Hay que recordar que Truman venía de una reunión que había tenido en Potsdam, tanto con Churchill, con Stalin, y él ya sabía, en la reunión, ya sabía lo que iba a suceder, y además se guardó el secreto que tenía la bomba y que estaban a punto de usar. Cuando él venía en el barco, le mandan los telegramas y le avisan que habían atacado y que Japón estaba en vías de rendirse. Siempre fue un momento complicado. Sin embargo, Truman asumió la responsabilidad total de lo que había sucedido en esos días tan terribles, esos 3 días de agosto del 45. Por eso Truman tuvo que asumir la responsabilidad y no es considerado de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, al contrario. No. La bomba atómica lo arrastró. Básicamente lo que pasa es que acuérdate que casi toda la guerra estuvo Roosevelt. Sí, Roosevelt muere. Bueno, Roosevelt es un fenómeno político porque ahorita estamos viendo a Trump y todo. Roosevelt llegó a la presidencia 4 veces. 4 veces. En la cuarta ocasión tiene un derrame cerebral y muere. Su salud era precaria, difícil. Y básicamente es el personaje que tiene que tiene el protagonismo norteamericano de la guerra. Al morir Roosevelt, asume de inmediato Truman, y Truman, en vez de, al estilo mexicano, de acabar con los planes que había del anterior, asume la responsabilidad y sigue con el proyecto Manhattan, y además le da la anuencia precisamente para que no terminara. Una de las cosas interesantes de la película, que confieso que no la he visto, la voy a ver, pero he estado leyendo alrededor, es precisamente la carga moral que recibe o que tiene Oppenheimer por lo que sucede, tanto como científico y como participante del proyecto Manhattan. Le pasó a lo de la tripulación del Enola Gay, ¿no? Todos ellos terminaron muy mal mentalmente, o sea. Terminaron muy mal, además fue muy triste, ¿no? Un minutito, mi querido Joaquín. Oye, y nada más, Nagasaki fue bombardeada porque la ciudad que realmente le tocaba, que no me acuerdo el nombre, estaba nublado. Entonces, sí, qué bueno que lo recuerdas. Fíjate que el proyecto era otra ciudad, pero además era el día 11, un día como hoy. Sin embargo, había mal tiempo. Y entonces adelantaron el bombardeo, cambiaron de ciudad y adelantaron el bombardeo para el día 9. Y eso también provocó, ¿qué te diré? El factor sorpresa, pues se adelantaron, no pensaron los japoneses que fuera a ser tan inmediato. Fueron días terribles. Yo creo que hay que acercarse a la película, reflexionar, porque ahorita estamos viviendo una época en el mundo complicada. Hay una guerra en Europa y muy cerca de las fronteras de la OTAN.
y no descarten en un asunto crítico, pues que vengan ese tipo de amenazas como una guerra nuclear. Esperemos que no, ojalá y que no. no pase. Madera. Joaquín, muchísimas gracias. Y hay que ir a ver No, Oppenheimer o Barbie, tú decides cuál de las dos. Son una bomba. Oppenheimer dura, nada más hay que advertir que Oppenheimer dura más de 3 horas, ¿eh? Sí, sí, Ah, sí, bueno, es cierto. vamos a la Barbie. Hay que llevar lonche. Gracias, Así Joaquín. No, gracias a ustedes. Que Bueno, la pasen muy bien. Gracias ahí a Joaquín Robles Linares, nuestro historiador de cabecera, y además, bueno, pues con un tema muy, muy, muy actualizado, este aniversario de este bomba Hiroshima y Nagasaki. 160 y tantos mil personas entre las dos, o sea, en las dos bombas. En la primera 66,000 registró en el primer golpe, en la primera caída, Sí. y luego como 70,000 más que, ¿Por la radiación? que fueron ahí poco a poco muriendo.